Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Acabo de tener una de las experiencias más locas de mi vida en el Meet and Greet con Lord Gideon, el malo de Mandalorian, y me firmó su figura. Es increíble, estoy ultra. Ahora les muestro la experiencia. Bueno, gracias a Vamos a comenzar ahora. ¿Quiere dar el saludo? Sí, hola, gracias a todos por estar acá. Yo voy a estar traduciendo. Por favor, les quiero pedir que si van a hacer preguntas largas, vamos con pausa para que yo pueda traducir para Giancarlo. ¿Quién es la primera persona que va a preguntar? Vamos. Yo tengo una pregunta. Moff Gideon está vivo. ¿Él volverá en la Season 3 de Mandalorian? He's asking if Moff Gideon is alive and if he's coming back to the third season. He is alive and he is coming back. ¿Alguien más? Hola Giancarlo, my husband is a big fan for your work. Nada más de inglés. Consulta, como gran fan de Breaking Bad, quisiera saber si se van a basar en una serie precuela sobre los Salamanca y obviamente si va a estar la participación tuya como fue tan importante en Breaking Bad y en Better Call Saul. Okay, so as a big fan, she wants to know if are you going to do another show based on Breaking Bad and maybe on the Salamancas, and if you're going to be on that show. So Vince Gilligan is the creator of Breaking Bad and Better Call Saul, and so I can't speak for him in regard to if he wants to do another show. Bueno, Ben Gilligan es el creador de Better Call Saul y Breaking Bad, entonces no sabe por él. I know for me, I dream of doing a show that is about the origins of Gustavo. Pero él sueña con hacer orígenes de Gustavo. That's my dream. Ese es su sueño. It would be called The Rise of Gus. But I can only say those words to Vince Gilligan, and I know he wants to take a bit of a break, but it is possible. Y solamente ha comentado eso con Gilligan, pero es posible y él por ahora quiere hacer un break. Hola, mucho gusto poder conocer a Giancarlo. Nice to meet you. I have a question. First, in the movie of in the Mandalorian, lo que le quiero preguntar es qué le pidió el director para en la parte de la cuando iba a aparecer Luke, porque él cambia desde estar muy seguro, hace una actuación espectacular de cambiar a estar muy seguro hasta tener miedo. O sea, el personaje ya reconocía a Luke y en qué consistía en esa parte sus cambios actorales tan bruscos que fueron súper buenos cuando uno los ve. Cuando hacía los cambios entre... De cambios del estado de ánimo en esa serie. ¿Quieres saber cómo lo hacía? No, en el sentido de qué es lo que le pidió el director. El director ahí. Sí. Okay. So he wants to know what the director asked you to do for those big changes between ¿qué personajes eran? El de Moff Gideon, ¿cómo fue el cambio? The changes between Moff Gideon and the change of the personality of Moff Gideon when he looks the Skywalker Of the last episode of Star Wars, I think you meant. So this was all me creating an enemy in my brain. Todo el tiempo era yo creando un enemigo en mi mente. Because we were not told, I was not told that was Luke Skywalker. No me dijeron que era Luke Skywalker. So in other words, it was a big secret. En otras palabras, era un gran secreto. So I had to imagine that there was someone who was threatening me, who would be my enemy, who could kill me. Así que tuve que imaginarme que había alguien que era una amenaza para mí, que era un enemigo y que quería matarme. So it was my imagination. Así que era mi imaginación.
Hola. Buenas tardes, mi nombre es Camilo. Carlos, un placer. Quiero saber si vas a ser el próximo Profesor X. Si va a ser el próximo. Profesor X. He wants to know if you're going to be the next Professor X. Professor X. Oh, I don't know. I would love to be in the Marvel universe, but I don't know. I know the fans have been a lot of fan casting. Me encanta el mundo de los X-Men. Sé que los fans lo están esperando. And the choices have been Y las opciones están Professor X, Professor X, Doom, Doom. Magneto, Freeze. So maybe we can put them all together. I can do all of them. Así que podríamos juntarlos a todos. You're welcome. Hi, my name is Kathy. Hi, Kathy. Could you please tell us some things about the season of Mandalorian? I'll tell you everything. Te va a decir todo. You know, Sí, yo pregunté si nos podía contar algo sobre la tercera temporada de Mandalorian. Yeah, it was the same question. Third season of Mandalorian. Can you tell them about yes, it? I can tell you it's going to be fantastic. Va a ser fantástico. There's been the world expands, the characters expand. Some characters who you never have seen before, you will finally see who they are. But other than that, I can't tell you because I'm bound to secrecy. El mundo se expande, los personajes también aumentan, hay nuevos personajes que no han visto, pero eso es todo lo que puede decir. But you all can see the trailer already. Pero ya se puede ver el trailer. And if you're anything like me, you go, ah! Si son como yo, van a responder así. Hi, Giancarlo. I have a question about your creative process. I'm George. Like when you do TV shows and characters, what's your creative process like? Like, what do you think? What do you guess and try to act? You want to? Like, how do you create the characters? You have a few hours to talk about it. ¿Tienes un par de horas para que te cuente? Do you want to translate the question for those? Bueno, él preguntó cuál es el proceso de creación de los personajes para Giancarlo. I have a process that that changes with each character I play. Tengo un proceso que cambia con cada personaje que interpreto, But mostly it's the same. pero mayormente es el mismo. It's like reading a piece of prose, Es como leer un pedazo de los pros, poem, a book. When you read it, you hear it, and you see it in your mind's eye. es como cuando lees un libro y te imaginas lo que estás leyendo en tu And then mente. you translate it into your Y voice. después lo traduces con tu voz. So I start with a whisper, Así que empiezo susurrando. so I can allow the character speak to me in my soul, and then the whisper becomes louder. Así le permito al personaje hablarme en mi alma y así después toma más volumen. And then with each step, the character for me becomes a part of me and becomes alive. Y después en cada paso el personaje se hace parte de él y se hace real. So it's like building blocks. Entonces es como construir con bloques. It's much like life. Es muy parecido a la vida. I learned what you do today determines your tomorrow. He aprendido que lo que hagas hoy determina tu mañana. So if you spend 10 minutes a day Entonces si tomas 10 minutos al día visualizing your dream visualizando tus sueños, and 10 more minutes 10 minutos más writing out what you want from your life, escribiendo lo que quieres de tu and I don't vida, mean tapping it on a computer, no me refiero a hacerlo en la computadora, writing it longhand escribiéndolo a so mano your spirit comes onto the paper. para que tu espíritu venga al papel. I guarantee you that all of your hopes and dreams will come true. Les garantizo que todas sus esperanzas y sueños se van a hacer realidad. Hi, Giancarlo. Hola. My name is Thomas. I really love the work on Breaking Bad universe. And I have a personal question. If you have to choose between Breaking Bad and Better Call Saul, which would you choose and why?
it's interesting how we as human beings always have to compare things. Es interesante cómo como seres humanos siempre tenemos que comparar cosas To see which may be better. para ver cuál puede ser mejor. For me, I can tell you why I love Breaking Bad, because it was number one. Puedo decirte por qué amo Breaking Bad. For Fue me. el número uno para mí. I did that first, Es lo primero que hice. and then I moved on to Better Call Saul. Y después llegué a Better Call Saul. You may have come to Better Call Saul first, Puede que tú hayas llegado a Better Call Saul primero and then watch Breaking y Bad. después haber visto And I Breaking always Bad. said if that was the case and they fit together like hand and glove, then we did a perfect job. Siempre digo eso, que si cabe como un guante en la mano, entonces hicimos un buen trabajo. But for me, I love them both. Pero amo los dos. And I already chose. Y ya elegí. And I chose both of them. Y elegí ambos. Because that is what I brought into fruition for myself. Porque eso es lo que he traído para mí. You follow me? So your dream happens when you invite it. Entonces tus sueños vienen cuando los invitas. Even if you don't realize you're inviting it. If you don't make a decision, the decision will be made for you. Si no tomas una decisión, la decisión If la va a you tomar don't por ti. like what you're doing in life right now, Si no te gusta lo que estás haciendo en la vida ahora mismo, change it. cámbialo. Because human beings love and enjoy change. Porque los seres humanos nos gusta They love learning something el cambio. new. Nos gusta aprender cosas nuevas. Instead of complain, I don't like what I do, En vez de quejarme de que no me gusta lo que which is the hago, negative, que es lo negativo, create the positive. crear lo positivo. What do I want to do? ¿Qué quiero hacer? And then ask the universe for what you want. Y después pedirle al universo lo que tú That quieres. kind of clarity will inform every moment of your life. Esa claridad va a estar en cada momento de tu vida. So when you ask me which one is my favorite, they both are. Cuando me preguntas cuál es mi favorito, son ambos. Because they've given me a higher quality of life. Porque me han dado una calidad de vida más And they alta. taught me that all you have to do is do your best, no matter what you do, Y me han enseñado que and tienes que hacer invite lo mejor de ti the highest possible thought that you can think for your existence. y tener los pensamientos más altos que puedas para tu existencia. Love what you do. Ama lo que haces, Choose that first, elijan eso primero. and life will be opening for you like a beautiful flower. Y la vida se va a abrir como una flor. Hello, Mr. Giancarlo. First, I wanted to state